RNC presenta análisis, opinión, crítica, la noticia del día, la mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Y a la mesa de análisis de los noticieristas, gracias por continuar con nosotros en este espacio. Le mando un saludo a usted que nos acompaña en su casa, en su trabajo, a bordo de su automóvil o en los transportes del servicio público. Saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sinaloa. Saludo con gusto a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. A Milton Rojo. Milton, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. La situación de pronóstico reservado, realmente la que vivimos en el estado de Sinaloa, con el estado de nuestras presas. No sé si se han detenido, Javier, Francisco, Milton, a ver esta situación. Antenoche recibía llamada de un productor del Fuerte, por cierto, y me decía, ¿por qué no están hablando de este tema? ¿Por qué no invitan a un especialista? Hemos ya entrevistado al dirigente de CADES, al dirigente de la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente, Guasave, y pues, insisto, el pronóstico es reservado. Hay una desesperación entre los productores agrícolas de Sinaloa, primero por la situación de las presas. Para que se den una idea, hay 6.674.7 millones de metros cúbicos de agua menos a estas fechas que el año pasado. Es decir, el año pasado a estas fechas teníamos más de 11 mil millones de metros cúbicos de agua. Ahorita tenemos 4.531, o sea, menos de la mitad del año pasado. La presa Luis Donaldo Colosio está al 22.2%. Esta presa tiene 710 millones de metros cúbicos y en total tiene 2.472 millones de metros cúbicos menos que el año pasado. Repito, el almacenamiento es de 710 millones de metros cúbicos. El año pasado, pues tenía más de 3.000 millones de metros cúbicos a esta fecha. La Miguel Hidalgo tiene 1.307 millones de metros cúbicos, 509 millones de metros cúbicos menos que el año pasado. Otra de las presas que tiene mucho menos agua es la Gustavo Díaz Ordaz, 659 millones de metros cúbicos menos. La presa Adolfo López Mateos, de la que se alimenta una buena parte del Valle de Culiacán, 1.153 millones de metros cúbicos de agua menos. 414 millones de metros cúbicos menos la Sanalona, que es una presa chica. La Sanalona tiene 274 millones de metros cúbicos, o sea, menos de la mitad del año pasado también. Otra de las presas críticas es la José López Portillo, tiene 192 millones de metros cúbicos ahorita, es decir, tiene 1.048 millones de metros cúbicos menos comparado con el año pasado. Repito, actualmente las presas, el total en Sinaloa, tienen 4.531 millones de metros cúbicos, 6.674 millones de metros cúbicos menos que el año pasado. Estamos a unos días de que inicie el ciclo agrícola, el principal del estado. Y esto conlleva, Javier, además de que hay una situación financiera crítica, muchos productores no han cobrado el maíz hasta este momento, o los apoyos del trigo hasta este momento. Los horticultores pues ya prácticamente están trabajando sus tierras, pero para el maíz y para el trigo ya deberían saber qué superficie les van a permitir sembrar. De 10 hectáreas les están adelantando que podrían sembrar 4 de maíz y el resto no saben qué van a sembrar. Si quisieran sembrar frijol, no hay semilla ahorita suficiente para todo miles de hectáreas que se tienen en el Valle de Sinaloa, sobre todo centro y norte del estado. Pero quería llegar a este punto. Lo peor del caso es que ninguna autoridad hasta este momento se está ocupando de, pues, hablar, de semblantear, de planear qué se va a hacer con esta situación. Si se hará un rescate de agua del subsuelo con un programa de bombeo que tenga apoyo en electricidad o en diésel, ya se hizo en décadas anteriores en Sinaloa. La Conagua brilla por su ausencia. No ha habido ni siquiera una información al respecto a los productores agrícolas. Muchos productores lo están investigando, se están enterando, otros no lo saben. Los módulos de riego ya saben esta situación, en las redes mayores ya saben esta situación, pero hasta el momento no ha habido una información clara a los productores para que se organicen. Y esto va a generar otro caos. De por sí no salimos del de las trillas todavía, en nuestro principal sector económico de Sinaloa. Lo que se avecina es una grave crisis en el campo sinaloense. Y una grave crisis también
en cuestión alimentaria nacional. Hay varios factores que están incidiendo en esto y que va a incidir en el ciclo otoño-invierno, que es el mayor, la superficie, que a veces llegamos más de 650,000 hectáreas en todo el estado, y uno de los principales cultivos es el maíz, pese a todos los problemas que año con año hay para colocar toda la cosecha, y este año ha sido el de mayor caos hasta el momento. Y lo digo hasta el momento porque estas condiciones de sequía pudieran favorecer a los productores que todavía tienen su maíz guardado en bodegas. Se habla de más de 1,5 millones de toneladas que no ha podido ser colocadas, porque hay un planteamiento, y parece ser que este planteamiento se lo hicieron al gobierno federal para que capte todo este maíz que no ha sido comprado como una reserva nacional adicional, porque lo que se avecina en el país es una escasa producción de maíz blanco, por lo que está sucediendo en Sinaloa y lo que se dice que va a suceder también en otros estados de la República. El problema de la sequía no solamente está impactando a Sinaloa resentimos esto. Y bueno, yo he platicado con algunos expertos en la materia y me dice que, bueno, dentro de esta crisis pudiera ser que los productores puedan alcanzar el precio de garantía que se les dio a los pequeños productores. El problema es cuándo te podían comprar este maíz y cuánto tiempo van a soportar por el financiamiento que tienen, la mayoría de ellos que ya empiezan a caer en carteras vencidas. Se solucionará un problema momentáneo de seguridad nacional para la cosecha sinaloense actualmente para los próximos 2 años. El problema es que no tenemos agua suficiente para hacer una programación. Lo que está haciendo la autoridad, y es lo que yo entiendo, es que está intentando alargar un poquito más las programaciones de siembras para ver si llueve, ¿no? Para ver si llueve. Ojalá. Porque hay pronósticos que este fenómeno del Niño, que normalmente trae bastante agua en épocas que no son tradicionales, sin embargo ya no puedes pasarte desde el mes de septiembre. A fines del mes de septiembre ya tienes que tener la programación, sobre todo para el maíz y todos los cultivos, y ver también el problema del financiamiento. Pero es obvio que no va a haber la superficie necesaria para levantar 4 o 5 millones de toneladas. Va a haber un problema nacional y México va a tener que recurrir a las importaciones de maíz blanco para poder garantizar la alimentación de los mexicanos, un contrasentido de lo que sucedió este año o lo que está sucediendo este año con estos programas que se hicieron pues al vapor y que todavía tienen muchos problemas para poder liquidar a los hombres del campo. Se habló de un programa de estimulación de lluvias que tampoco dio resultados. Esto no ha terminado, científicamente no está demostrado que si tú bombardeas con cloruro de plata va a llover necesariamente donde lo haces. Los vientos se llevan las nubes y a veces cae el agua donde no se desea. Ha habido lluvias muy intensas, pero en los valles, en las partes bajas. Entonces el problema va a ser bastante grave si no se logra sembrar la superficie de otoño-invierno que tradicionalmente se hace. Incluso las hortalizas y otros también van a haber problemas porque la vigilancia en el uso del agua hoy va a estar mucho más efectivo. Lo que habrá que decirlo es que lo que sí está garantizado es para el consumo humano. Lo prioritario es el consumo humano. Sí, las instalaciones y las medidas que se tienen hacen llegar el agua a los hogares. Milton, ¿tu punto de vista? En monitoreo, revisando el monitoreo de Conagua en la página de internet sobre las presas, ya en la cartografía de Conagua, te da la del Maune, que es la Miguel Hidalgo, sí, ¿verdad, Francisco? Sí. Es está el 40. El Majone, dicen los políticos cuando vienen de fuera en las campañas. Ándale, no, pero como Majone, yo soy de allá, pues por eso. Y el Ajome. El Maune. ¿El Maune? Y el Ajome, dice. ¿Es el Maune, ¿verdad? El Maune. Está el 41%. El Sabino, que es la Josefa, 30%. La Colosio, que ahorita la comentaba Luis, el 22%. El Sabinal, que es la Blake, 52%. Bacurato, 36%. La Buelna, aquí en Guamúchil, 23%. El Barejonal, en Jesús María, 18%. San Alona, 39%. Vinoramas, 12.8%. El Comedero, 21%. Y el Salto, 47%. Hasta ahorita, ese es el estatus que se ve. Ahora,
¿qué estamos viendo? ¿El Salto cuál es? ¿La de Cozalá? Sí. ¿Y la Picachos todavía no me aparece a mí en el sistema. No riegas porque todavía no hay... Esa se llama Aurelio Benacini, la del Salto. La Picachos... todavía no hay riega, como nada. todavía no termina en el distrito de riego, increíblemente una presa que se inició en el año 2000. ¿Están tirando agua ahí? Todavía no la administra la Conagua. Están ya a un trice, a unas semanas, a unos meses, de que la absorba la Conagua. Todavía no se la recibe a las empresas que reciben externas, ¿no? Que la construyeron. Y están en construcción los distritos de riego todavía. Increíblemente todavía no. Y aunque sí se le aprovecha para uso doméstico para el agua rodada de las plantas de Mazatlán, ¿no? Okay. Básicamente, y ya hay algunos miles de hectáreas que van a empezar a regarse a partir del próximo ciclo agrícola. Perdón, Milton. Sí, y aunado a esto, a la parte del agua, al recurso hídrico, vemos cómo los productores, por alguna razón, gradualmente en los últimos, ¿qué será?, 20 años, se ha ido desmantelando la red de apoyos. Entonces, estamos ante una situación en donde un importante sector de la economía de nuestro estado, por un lado, tiene esta parte de que no puede contar tiene difícil acceso, vamos a tener cada vez más difícil acceso al agua, pero sobre todo la parte de los apoyos financieros. Entonces, lo vimos con la parte del maíz y cómo de una manera u otra esta situación va a tener que cambiar. Algunos productores, una de dos, o van a ver qué hacen con la parte de la tierra, si la venden, si se dedican a otra cosa, o cambian la parte de la cosecha, o sea, van a cosechar otra cosa, o rentan la tierra. ¿Por qué? Porque estamos ante un cambio a un reordenamiento económico en Sinaloa. ¿Por qué? Por esta situación, primero del agua, y segundo, la parte de los apoyos. Entonces, un importante sector de la economía que le da identidad, como es el agro, gente que se dedica a eso va a tener que mutar o mudar de actividad, o simple y sencillamente puede vender la tierra. Y lo que se viene a nivel mundial son las posesiones de tierra. ¿Quiénes van a poder poseer la tierra? ¿Y quién va a poder hacer producir esa tierra? ¿Con qué recursos? ¿De qué manera? Porque al final del día, la demanda de alimentos va a seguir. ¿Quién va a poder producir y quién no? O sea, quieras o no, es un reordenamiento que se da. Y ahorita el gran problema, aparte de lo que son los subsidios, es lo que dicen los analistas de geopolítica, va a ser la lucha por el agua. Porque las grandes conflagraciones bélicas que se van a dar en el futuro van a ser por el recurso hídrico. El problema es que se nos olvida, el año pasado hubo agua, sí, y se nos olvidó que no la hemos tenido, ¿no? Sí, pero este año, pues ojalá que nos lleguen esas lluvias donde hacen falta en las próximas semanas. Francisco. Sí, el lunes en la semanera, el gobernador Rocha Moya tocó el tema al arranque de su conferencia sobre el tema agrícola, y él señaló que la única esperanza que le queda a Sinaloa pues es que nos toquen 1 o 2 ciclones. Todavía estamos en temporada de ciclones, pero para que nos llenen las presas de agua. Pero bueno, también todo eso ha cambiado. Ya el impacto climático ya lo tenemos encima desde hace años, pero no lo queremos creer. Es cuestión de ver cómo en las costas, pues prácticamente playas han desaparecido por completo, viviendas han sido derruidas por el mar, en fin. Pero por allá en el año 2000, recuerdo que nos decían que en unos años más iban a desaparecer los medios impresos y todo iba a ser digital, los libros, etcétera, y que ya los periódicos los íbamos a leer digital, y decía uno, al modo, pues como los sinaloenses, decía uno. Bueno, pues muy temprano nos llegó. Yo tengo años, el primer medio que yo compré digital, y muy cómodo, por cierto, y muy bueno, es el debate digital. Lo ojeas de manera digital. Sí, no, y ahí tú vas guardando el archivo que tú quieras ahí, efectivamente, y
Y sobre todo, ya una vez que lo bajas, así vayas donde no hay internet, lo puedes leer ya todo el periódico. Después del debate, pues tengo Reforma. Reforma que está muy buena. Está muy bueno. La verdad es te cuesta menos de 9 pesos diarios todo el Reforma con todos sus suplementos. Y el debate, pues, el debate pues más barato todavía, digital, claro, y todo eso. Entonces nos hablaban también hace 20, 30 años de lo que estamos viviendo ya ahorita, el impacto climático, y que las guerras a futuro iban a ser por el agua. Igual, decía uno, no es cierto. Bueno, el panorama que tenemos ahorita para la actividad primaria de Sinaloa, que es la agricultura, es, no sé qué palabra utilizar, si decir aterrador o algo, pero si le va mal a la agricultura en Sinaloa en general, le va mal a la economía del Estado. Y si le va mal a la economía del Estado, le va mal a todos los sinaloenses. Y de por sí se han quitado apoyos, incentivos, etcétera, a los agricultores en general. Y lo vimos ahora recientemente con el problema de los precios del maíz y las compras. Entonces, lo que viene, me acordé mucho yo cuando se tocaba el tema de los fertilizantes y que estuvo aquí el gerente o el que encabeza lo de la planta de amoníaco de Topo, cuando dijo, ¿qué recomienda usted? Que ahorita, dijo hace meses, el año pasado, me parece, al precio que les venden el fertilizante, cómprenlo, porque ahorita va a estar barato comparado como se va a encarecer más adelante. Es más caro cuando no hay. Efectivamente. No hay. Entonces, el panorama que hay ahorita de frente a la temporada otoño-invierno es verdaderamente preocupante, porque no sabemos qué van a hacer. Como decía ahorita Milton, te faltó agregar algo, Milton. No sabemos, en el escenario que tú decías, si van a mutar de cultivos o van a rentar la tierra o las van a vender. No. ¿Cuántos miles de hectáreas se pueden quedar sin sembrar? Sin sembrar. ¿No? Porque no va a haber agua. Ahora, habría que revisar y actualizar qué tan funcionales son hoy por hoy los módulos de riego. Es decir, quiénes mandan, quiénes controlan los módulos de riego y bajo qué criterio y a quiénes les van a autorizar la poca agua que hay. Todo esto es una situación de sumo delicado. Pero ahí vienen las campañas políticas. Así es. Ahí vienen nuevamente, de momento, las candidatas presidenciales, porque todavía no sabemos Movimiento Ciudadano si vaya a lanzar hombre o mujer, ¿no? O no lance como en el Estado. O no lance como en el Estado de México. Habrále bonito a los nuestros, a los agricultores en Sinaloa, a los pescadores, etcétera, etcétera. Pero sin maíz no hay país. El problema es que ya también nuestro sector primario está harto de tanta politiquería, de tanta demagogia, y que en los hechos ahí los llevan como el cangrejo para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, porque hay quien y quienes tienen la creencia fuera de nuestro estado que en Sinaloa todos los productores, ejidatarios, grandes, todos son millonarios. No es así. Y somos, yo creo, hoy por hoy el único país que en lugar de darle incentivos a quienes producen, a quienes nos pueden llevar a la anhelada autosuficiencia alimentaria, hoy por hoy a nuestros agricultores en lo general y en su mayoría los pisotean. Pues así están las cosas. Ahorita pues es un tema de la naturaleza, el asunto del agua. Sinaloa cuenta con una gran infraestructura de presas. El problema es que no ha llovido y pues me parece que es un tema de sumo urgente también y de responsabilidad de que la Conagua pues informe de esta situación, porque para enfrentar un problema hay que conocerlo y hay que ver qué alternativas también para enfrentarlo va a haber. Me refiero para el tema de bombeo, que seguramente en muchos sectores del estado vamos a ver esas bombas charqueras trabajando, porque los hombres del campo pues siembran porque siembran, ¿no? Y porque si no siembran, pues imagínate cómo se pone la situación. Saludos a Diana Flores, a Carlos Villa, dice, ¿se hicieron correctamente el bombardeo de nubes hace semanas? Digo, porque nunca llovió. Pregunta, saludos a la mesa. Carlos Villa dice, en TikTok, saludos amigos que están en TikTok. Por acá Abel Mayfer dice, muchas gracias también a Diana Flores. Hace meses se está exportando de Puebla el maíz, se veía venir. Hugo dice, Fabio, Nayarit volverá a ser el rey del maíz como cuando Sinaloa no quería sembrarlo, dice por acá
a través de el TikTok. Alberto Cisneros, este sistema de riego tradicional de rodado se gasta mucha agua, tenemos que renovarnos también, él dice que tiene siembra de temporal y le está batallando, dice, esta ocasión, dice, tiene por ahí ajonjolí, ¿verdad? Me decía, en la zona de temporal. Javier, conclusiones. También es cierto que hay mucho desperdicio de agua, no solamente por parte de los productores, sino también porque la infraestructura no se le ha dado el mantenimiento necesario, la infraestructura mayor. Se dice que se evapora miles de millones de metros cúbicos de agua. Pero si vemos la historia, cada mes de septiembre se reúne el comité de siembras, se autoriza supuestamente ciertas superficies por cultivos, y a los meses vamos conociendo que las superficies que se limitan, como es el caso del frijol o el maíz, cuando los precios anteriores son muy atractivos, se supera lo programado y lo autorizado. La pregunta es quién autorizó que les dieran las dotaciones de agua o bajo qué sistema obtienen el agua. Ya en esos momentos necesitaríamos de urgencia un huracán que nos pegue directamente para allá a las presas. Pero esto sucede 15, 20 días después. El problema es que la programación ya tiene que hacerse, no puedes esperar. Porque si después hay lluvias como se espera en diciembre, también en lugar de beneficiar a los cultivos, los va a perjudicar. A muchos cultivos va a haber grandes pérdidas en la agricultura. Entonces sí se ve una crisis bastante fuerte para la agricultura. Además lo estamos viviendo con los precios del maíz. Hay un gran volumen de maíz que no ha podido ser colocado, que no hay oferta, y algunas ofertas llegan por abajo de los 5,000 pesos, pero la expectativa que se tiene por esta situación es que el precio del maíz pudiera subir para los productores de Sinaloa. El problema es el costo de almacenamiento, de conservación que tienen y el financiamiento que van a tener, qué tanto pudieran ganar de aquí a que se los pudieran comprar. Así es. Milton, ¿tu conclusión? Sí, como sociedad yo creo que no hemos sabido salir por completo o vencer las situaciones del tiempo y del clima. Y lo digo por esto, en Coahuila, que es un estado con población igual que aquí, 3 millones más o menos, la superficie no recuerdo, pero ellos utilizan menos agua para sembrar por hectárea, muchísimo menos, porque ellos desde hace mucho tiempo entendieron la parte hídrica, la parte del estrés hídrico que tienen, que entran en estrés cuando la demanda es mayor que la oferta. Entonces ellos, aparte que es cuenca lechera, que cultivan y todo, entendieron muy bien como sociedad la organización como productores y sobre todo el saber cómo usar menos agua. Por eso ellos tienen el discurso de que hemos vencido al desierto. Con la poca agua que hay, sabemos, acuérdate que eran algodoneros, eran textileros, después lecheros y productores al final del día. Y nosotros, ¿cuál es nuestro discurso? Somos el granero de México. No es cierto. Este discurso ya hace mucho que pasó. Somos a los que nos han dejado sin subsidios, sin apoyos, sin nada. No desde ahorita, desde antes. Y esa parte nos quedamos con que seguimos siendo el granero de México, pero cada vez más desmantelado el granero, cada vez más desvencijadón. Entonces, al final del día, una actividad que le da identidad social a un estado, el hecho de que lo vayan revirtiendo y le vayan quitando ventajas, al final del día los productores van a mutar o van a rentar o simple y sencillamente, como decía Francisco, no van a sembrar. ¿Por qué? Porque como sociedad no nos sabemos organizar ni sabemos cómo le vamos a hacer ante una situación. ¿Y qué hacemos? A la lomita, rezar, a la divinidad. Y como pueblo es válido, ¿no? Se vale. Pero salimos del atolío, salimos del problema y ya se nos olvida, pues. Esa es la bronca. Francisco, finalmente. Pues mira, tiene razón Milton. Qué lejos han quedado aquellos años en que con 20 hectáreas podías tú sostener una familia, tener carro, impulsar a los hijos y a las hijas para que fueran profesionistas. En fin,
Hoy, para que más o menos le rinda a alguien, tiene que sembrar mínimo 100 hectáreas. Y ahora, alguien que las pueda rentar o tener, ¿de dónde vas a agarrar agua? Creo que sí nos falta bastante cultura en la agricultura para, pues, vencer el desperdicio, el despilfarro de agua. Ya sabemos, ya hay mucha gente que utiliza el método de por goteo, pero no sé yo qué tan caro pueda resultar, etcétera. Pero ahí es donde tienen que entrar las políticas públicas también, y aparte la disciplina del sector agrícola. ¿Por qué? Porque en otros países, por ejemplo, como Estados Unidos, a los agricultores, a los productores se les subsidia, ¿no? Así es. Entonces, por eso tienen grandes producciones, etcétera, hasta para que nosotros importemos mucho de los productos de ellos. En la cuna del neoliberalismo, ¿no? El subsidio está hasta el eje. Bueno. Entonces, aquí cada vez son menos los apoyos. Aquí es una especie de rásquense con sus uñas, ¿no? Y ante este problema que tenemos ahorita, por ejemplo, el agua, como dice Cabrera, ya se tiene que programar, etcétera. Pero ¿bajo qué criterios? Los que tienen el control de los módulos de riego, que de repente se convirtió los módulos de riego en una situación más apetecible que buscar una alcaldía en algunos lugares. Claro, Francisco. Pues, ¿qué tienen los módulos de riego entonces? Pues, ¿qué no ves que las alcaldías ahora les auditan todo? Pues y sí. En los módulos de riego, ¿no? Pero aún así están buscando reelegirse muchos, entonces algo tiene ahí todavía. No queda nada. Hermano de mi vida, eso que se maneja así por acá donde tengo la veladora de Bartlett, por abajo de la mesa, pues algo tienen que tener. Entonces, lo preocupante es esto. La economía principal de Sinaloa la mueve la agricultura. Después de la agricultura, el ingreso que sigue es el de turismo. Es decir, y gracias al detonante que hay en el sur con Mazatlán, pues hay veces en algunos meses que se va encimita el ingreso por el turismo, pero por lo general sigue prevaleciendo la actividad de la agricultura. Después hay una especie de un poco de oxígeno cuando inicia la temporada de camarón también, y se acabó. ¿Por qué? Porque en el aspecto ganadero, pues igual, por la falta de apoyo, lo que tú quieras, en lugar de también tener un potencial ganadero, pues cada vez igual rásquense con sus uñas. E insisto, si le va mal a los agricultores, a la agricultura, nos va mal en lo general a toda la economía, porque al no haber ingreso, al no haber circulante, ¿qué hay entonces? Hay niveles que van de calidad de vida, hay niveles de pobreza, etcétera. Entonces, ahí es donde se necesita brincar de las promesas y del discurso demagógico de campaña a los hechos, porque ahora resulta que en el reciente informe del señor presidente de la República, en sus spots dice que gracias al apoyo y al crecimiento del agro, y yo me pregunto, ¿de qué agro? ¿En qué estado? ¿Cuándo? Vamos a dar todavía por válido, aunque Milton dice que no, cuando al granero de México pues prácticamente no se le ha apoyado totalmente, porque insisto, hay la mentalidad de que aquí todo el que siembra es millonario. Tiene billete. Pues muchas gracias, Francisco. Buenas noches, Sinaloa. Javier. Y no solamente es el problema del agua lo que se viene para el próximo ciclo agrícola, es el financiamiento. Claro. Si la financiera rural, ¿qué va a suceder? Con recursos de FIRA vas a tener que hacer contratos con la banca privada. Claro. Y si no es maíz, también va a haber bronca por las semillas. Se tienen que organizar ya los productores. Muchas gracias, Javier. Muy buenas noches al auditorio. Milton. El agua va a ser el oro más adelante. Y por eso todos los países se van a pelear. Buenas noches. Buenas Muchas noches, gracias. Melanie. Dice Luis Alberto, mañana habrá una protesta de la Secretaría de Salud, Auditorio OMEX, ya que dieron bases injustamente. Brenda dice por acá también, Jenicet dice, están cometiendo un atropello con el personal de salud, todo el tiempo dieron bases al personal que no le tocaba antigüedad. Díganme a qué horas, por favor, nada más. Dice que otorgaron bases de IMSS Bienestar a personas con antigüedad de un par de años, incluso meses, y nos dejaron fuera, dice, a los que teníamos contrato que finaliza el 31 de octubre y que tenemos años trabajando. Mañana a las 8 a.m. nos dice. Bueno, aquí lo organizamos también con nuestro equipo. Saludos a usted que nos acompaña en todas las plataformas. Me están reportando un accidente trágico, para que tome precaución si circula por ahí. Un camión urbano embistió a una mujer que intentaba cruzar calles de la colonia Miguel Alemán la noche de este miércoles frente al estadio de Tomateros de Culiacán. Esto es lo que nos están
reportando, repito, un lamentable accidente. Tome precaución si circula por esa zona. Las autoridades informaron que la mujer tiene fracturas, quedó atrapada sus piernas en los neumáticos, sobrevivió. Sin embargo, pues está siendo trasladada justamente a un hospital. Seguramente va a ser al hospital del IMSS, que está ahí bastante cerca. Atención, queremos insistirle, ¿no? A propósito de esta campaña que estamos impulsando desde Grupo Vibra. ¿Sabía usted que en Sinaloa se pierden más vidas en choques y atropellamientos que por homicidios? Más por imprudencia que por violencia. Bueno, esto no puede seguir así. Es urgente que todos los que conducimos vehículos, incluidos todos, seamos responsables, porque cuando nos bajamos del vehículo también somos peatones, ¿eh? Por cierto, puede usted comenzar, atención amigos choferes también, por respetar los límites de velocidad. Por favor, bájale. Sea un conductor consciente, sea un conductor premier. Queremos hacerle y reiterarle este llamado, y si va al volante también queremos pedirle que si va a subir a su vehículo, a la mayoría de los vehículos hoy traen Bluetooth o puede poner usted un cable, guarde su celular en un lugar fijo. Si tiene que responder una llamada, deténgase en algún lugar. Máxime, si va a textear, ¿no? Pues también deténgase en algún lugar, estaciones en un lugar seguro y pues sea un conductor consciente, sea un conductor premier. Queremos insistir en este llamado. Ahorita pues estamos dando cuenta de este terrible accidente. Mandamos saludos también en cosas más amables a Loreto Landero, nos envió un par de fotografías preciosas. Ojalá que les llegue el agua y que no se vaya la luz. Ventarrón y nubosidad muy densa en Baila, dice. Baila. Pero no ha llegado ni una gota de agua, dice. Bueno, ojalá que llegue mucha agua, pero que no se vaya la luz. Así nos despedimos. Soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor.